padre toma decisión impactante entre hijo e hija, pero lo que sigue es absurdo. En un laboratorio oscuro, lleno de máquinas que zumbaban y parpadeaban, el doctor Miguel miraba su mundo desmoronarse. En el centro de su mesa, la imagen de Luna, su hija, se proyectaba en una pantalla. Su rostro, pálido como la luna llena, lo inundaba de culpa y miedo. La enfermedad que consumía a Luna era un monstruo que él mismo había creado. Cada modificación genética, cada experimento fallido, lo habían llevado a este momento de desesperación. El tiempo se le escapaba entre los dedos y la sombra de la muerte se cernía sobre ella. El laboratorio estaba impregnado de un aire tenso, a punto de estallar. El doctor Miguel sabía que debía tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Respiró hondo, sintiendo el nudo en su garganta. Tenía otro hijo, Rafael, un chaval que llevaba en su interior un secreto aterrador, una habilidad extraordinaria que jamás imaginó que podría ser la clave de su salvación. Pero, ¿cuánto estaría dispuesto a sacrificar por salvar a Luna? Los sonidos del laboratorio se convirtieron en un eco, un murmullo lejano. Su mente giraba entre el amor que sentía por su hija y el temor a perder también a su hijo. Rafael había estado en la sombra, desmoronándose tras las revelaciones que apenas comprendía. Mientras las alarmas del corazón de Luna sonaban, él ya había tomado una decisión: sacrificar a Rafael, creyendo que sólo así podría salvar a su adorada hija. La idea de que el niño, con sus dones, era la única barrera entre la vida y la muerte se apoderaba de él. Pero justo cuando iba a actuar, Rafael apareció en la puerta. Su mirada era un océano de emociones. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en la forma en que su hijo lo miraba hacía que su piel se erizara. Rafael empezó a hablar. Su voz temblaba. Contó sobre sus poderes. No eran solo trucos de la naturaleza, sino una conexión genética con Luna. Un legado que podría salvarlos a ambos. El tiempo escaseaba. Los monitores del corazón de Luna emitían pitidos agudos. Y la culpa, como un peso en el pecho de Miguel, se hacía insoportable. «¡Papá, puedo curarla!», gritó Rafael, desbordando angustia. En ese instante, la realidad se desmoronó aún más. Miguel se dio cuenta de que su elección, su egoísmo, podría haberlos condenado. Las lágrimas asomaban a sus ojos, pero había algo más. Un destello de esperanza que parecía salir de la oscuridad. La relación entre sus hijos era más profunda de lo que había imaginado. Un lazo irrompible que podía trascender la muerte. Mientras el reloj avanzaba, el doctor Miguel se encontró atrapado en un torbellino emocional. La culpa de sus decisiones lo hundía junto a la inminente muerte de Luna. Pero la revelación de Rafael lo estaba sacudiendo. ¿Y si la respuesta no estaba en la ciencia? ¿Y si lo que necesitaban era reconciliación y amor? La cura que la genética jamás podría otorgar. El laboratorio había sido su reino, su obsesión, pero ahora se convertía en una prisión. Miguel debía decidir: seguir la senda oscura que había trazado o abrir su corazón a lo que realmente importaba. La vida de sus hijos pendía de un hilo, y Miguel no tenía idea de lo que haría. ¿Podría encontrar la redención antes de que fuera demasiado tarde? ¿O sus elecciones lo llevarían a un final acorde con la locura que había creado? ¡Ey! Antes de continuarmos con esta historia increíble, preciso de hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que el YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí.
Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda mucho con algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa increíble que faz parte de esa comunidad. Sua participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Mientras el doctor Miguel luchaba contra su tormento interno, un estruendo repentino interrumpió el ambiente tenso del laboratorio. Las luces parpadearon violentamente. Y el sonido de una explosión los hizo a todos saltar. El sistema de emergencias del laboratorio se activó, y el aire se llenó de humo gris y un olor a quemado. Luna, que apenas se mantenía consciente, comenzó a inquietarse. Miguel, sacudido por el horror, vio cómo la pantalla que proyectaba su imagen se distorsionaba y chisporroteaba. ¡Rafael!, gritó Miguel, buscando a su hijo, pero su voz se ahogó en el caos. El pánico se apoderó de su mente mientras luchaba por encontrar una salida. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, una figura oscura emergió del humo. Era un hombre alto, con una máscara que ocultaba su rostro. El desconocido caminaba con paso firme hacia ellos. ¡Alto!, ordenó Miguel, sintiendo que el mundo se desmoronaba aún más. Pero el hombre enmascarado no se detuvo. En cambio, apuntó hacia Rafael. Él es la clave, y ahora es mío. La atmósfera en el laboratorio se volvió aún más densa, y, en un abrir y cerrar de ojos, el hombre extendió una mano, y una ráfaga de energía oscura lo rodeó. Miguel, paralizado, vio cómo Rafael, en un destello de luz y poder, se lanzó hacia su hermana. ¡Eso era! La conexión entre ellos era real, y las llamas de la angustia chisporroteaban en la sala. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre hizo un movimiento y en un instante, Rafael se escurrió del alcance de su hermana, como si una fuerza invisible lo empujara. ¡No! ¡Rafael!, gritó Miguel, su corazón latiendo desbocado. Pero algo cambió. En lugar de desmayarse o perder el sentido, Rafael alzó la vista y con una mirada de determinación comenzó a canalizar una energía que lo unía a Luna. El vínculo comenzó a brillar y la tensión dentro de la sala era palpable. «¡Papá, confía en mí!», exclamó Rafael, mientras su poder crecía. Lo que parecía ser un intento desesperado por salvar a su hermana, se transformó en algo más, una explosión de luz que iluminó el laboratorio y empujó al hombre hacia atrás. La conexión que Rafael compartía con Luna no era solo un poder, era un entramado de emociones, recuerdos y algo que Miguel jamás se habría imaginado. Un secreto oculto. «¡Eres parte de esto, Miguel!», el extraño gritó, su voz resonando con rabia. «La clave está en ellos y en ti. Fueron creados, pero tiene que haber un equilibrio». Con esas palabras, el misterioso hombre desveló un pasado que Miguel no podía comprender del todo. La creación de sus hijos no fue solo un experimento fallido, sino un intento de forjar algo más grande, donde la genética no solo era ciencia, sino arte. Un legado que a Miguel se le había escapado entre sus obsesiones. Las luces del laboratorio comenzaron a estabilizarse mientras la energía envolvía a Rafael y Luna. Miguel, abrumado, miró a su alrededor, sin poder entender del todo lo que estaba ocurriendo. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de nosotros?», preguntó,
sintiendo que el suelo temblaba debajo de sus pies. «Soy el encargado de la balanza que debes reequilibrar», contestó el enmascarado con una voz baja. «El tiempo se agota, y la vida de tus hijos depende de lo que elijas ahora. Acepta la verdad o perderás todo». La bomba de tiempo en el pecho de Miguel latía. La salvación era un rompecabezas en el que cada pieza parecía más oscura que la anterior. ¿Podía confiar en el poder de sus hijos? ¿O estaba destinado a ver cómo todo se desmoronaba? El hilo que unía sus corazones era frágil y la pregunta que lo invadía era desgarradora. ¿Qué estaba realmente dispuesto a sacrificar? El doctor Miguel se debatía entre el caos y la revelación. Una explosión en la habitación rompió el aire. Un estruendo atronador lo sacudió hasta los huesos. El taller se convirtió en un laberinto de humo y luz, y el hombre enmascarado quedó envuelto en una bruma oscura. Miguel se sintió atrapado, el vórtice de desespero girando a su alrededor. «¡Rafael!», gritó, buscando a su hijo entre el horizonte de sombras. Pero en ese instante la verdad estalló como un rayo. Rafael, sintiendo el flujo de energía, levantó su brazo. Una esfera brilló en su mano, pulsando con la fuerza de su conexión con Luna. «Papá, confía en mí», suplicó Rafael, su voz resonando en la penumbra. Pero las sombras del desconocido se movían más rápido, y la conexión entre los hermanos se intensificaba. Una luz cegadora brotó entre ellos, oscureciendo la sala. La energía que exudaba Rafael no era solo poder, era el reflejo de algo más profundo y oscuro, un secreto que Miguel nunca había anticipado. «Son solo experimentos, Rafael. No subestimes el peligro de esto», Miguel gritó, alarmado. Pero antes de que pudiera detenerlo, el hombre enmascarado sacudió su mano, y un eco de su voz resonó por todo el laboratorio. «La sangre lo reclama». De repente, Rafael se desplomó al suelo. El vínculo que había creado con su hermana se rompió como cristal. Miguel, angustiado, corrió hacia él, pero cuando lo tocó, una chispa lo atravesó. En ese momento, una visión abrumada estalló en su mente. Imágenes de su pasado, noches de soledad en el laboratorio, momentos de desesperación. Y precisamente allí, en medio del dolor, se reflejaría el verdadero rostro de su niñez y el legado oculto que Atenea, su esposa fallecida, había guardado. «¡Rafael! ¡No!». Miguel sintió el nudo en su garganta apretarse como un lazo. Pero el joven se levantó, con una luz diferente en su mirada. «Papá, esto es más grande de lo que pensabas. No solo somos proyectos fallidos, somos la unión de dos mundos. Dos realidades». El hombre enmascarado avanzó, su voz resonando como el eco del trueno. «No lo entiendes, Miguel. El tiempo se ha consumido. Debes elegir». Y entonces lo inesperado sucedió. Rafael, en un impulso sacado del alma, gritó: «Luna es mi gemela. Siempre lo fue». Las palabras lo atravesaron como cuchillas. Miguel sintió que el suelo se desmoronaba abajo. Sus pies. No podía ser. Su mente no podía procesar el impacto de la revelación. Había pensado que la conexión genética era solo un experimento, pero ahora comprendía que había sido parte de un plan más grande, algo que Atenea había puesto en marcha antes de irse. «Ella ha estado succionando mi energía para sobrevivir. Tú la creaste, pero yo la mantengo viva». Rafael continuó, sus ojos iluminados con una intensidad aterradora. La luz que antes era esperanza se convirtió en una bomba de tiempo.
Miguel se sintió atrapado en una telaraña sabia, enredado entre el amor por sus hijos y la lucha por su supervivencia. El hombre enmascarado esbozó una sonrisa oscura. Y ahora, todo depende de ti, Miguel. Nunca tuviste control sobre esto. Todo lo que creaste, bajo el velo de la ciencia, es el grito de una madre que no pudo salvar a sus dos hijos. ¿A quién elegirá salvar? Miguel estaba en shock. Las palabras giraban en su mente como ecos en un cañón vacío. Rafael y Luna eran más que una creación. Eran el resultado de un amor destrozado y una verdad oculta. La realidad se desdibujaba frente a él y, perdido en su confusión, tuvo que enfrentar una elección desgarradora: sacrificar a uno para salvar al otro, o arriesgarlo todo por el amor que jamás entendió en su totalidad. Mientras el laboratorio temblaba, Miguel se dio cuenta de que, en aquel instante, en la maraña de emociones y secretos, podía perder todo lo que alguna vez amó. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Mientras el doctor Miguel se debatía entre el caos y la revelación, una explosión incontrolable reverberó en el aire, sacudiendo las paredes del laboratorio, como si el mismo espacio estuviera a punto de colapsar. La atmósfera se volvió densa y oscura. El humo comenzaba a infiltrarse por todos lados, pero en medio de la conmoción, la voz del hombre enmascarado retumbó en todos los rincones. No puedes escapar de esto, Miguel. Tus acciones han dejado huellas que no se borran. El sudor comenzó a deslizarse por la frente de Miguel. Con un grito, intentó alcanzar a Rafael, quien, por un instante, había quedado paralizado, con la esfera de luz vibrando en su mano. «Papá, no puedo controlarlo». Rafael, exhausto, cayó de rodillas, su conexión con Luna débil y tambaleante. «Rafael, cúbrete», Miguel gritó, pero era demasiado tarde. El hombre enmascarado lanzó una descarga de energía oscura que estalló en un estruendo, haciendo que el suelo temblara. La luz que emanaba de Rafael se extinguió en un parpadeo y el vínculo que había forjado con su hermana desapareció, dejando una profunda negrura en el corazón de Miguel. ¿Qué hiciste? La voz de Miguel tembló, ya sin aliento. Las palabras murmuradas del hombre enmascarado resonaron en su mente, dejando un eco aterrador. La sangre lo reclama. Y justo cuando la desesperación parecía arrastrarlo al abismo, en medio del caos, un nuevo estallido iluminó el laboratorio. No era una explosión de destrucción, sino una luz resplandeciente que surgió de Luna. Desde su posición en el borde de la inconsciencia, algo dentro de ella despertó, irradiando una energía dorada que llenó el aire. Miguel parpadeó, atónito. La luz era pura, casi mágica, y lo extraño fue cómo todos en la sala, incluido el hombre enmascarado, se detuvieron, fascinados. «¡Luna, eres tú!», gritó, pero asustado por lo que veía. La visión de su hija, transformada, era abrumadora. No era la niña enferma que conocía, sino una versión de ella más poderosa, más intensa. ¿Qué está sucediendo? Luna alzó la vista. Sus ojos brillaban con una claridad inusitada, como si algo ancestral y poderoso hubiese despertado en su interior. «Papá, yo soy la fusión de sus vidas. Soy lo que hemos creado juntos, pero ahora el equilibrio debe ser restaurado». La realidad de sus palabras golpeó a Miguel como un mazo. La angustia,
El sufrimiento de sus hijos, las decisiones que había tomado, todo era parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras la luz de luna crecía, el hombre enmascarado mostró un destello de sorpresa, pero su rostro se endureció. Ella no puede controlarlo, dijo, tratando de mantener su poder de influencia. El equilibrio nunca puede restaurarse sin su sacrificio. ¡No! Miguel se alzó, ahora lleno de una nueva determinación. No voy a dejar que tú determines lo que deben pagar mis hijos. Pero en ese instante un temblor sacudió el laboratorio. La energía de Luna comenzó a desbordarse, rompiendo las paredes del espacio en el que se encontraban. Luces parpadeaban y el aire se volvió eléctrico. Sin embargo, la explosión repentina de energía semblaba haber despertado otra verdad aún más oscura. Un reflejo sombrío apareció en la mirada del hombre enmascarado. ¿Entiendes ahora, verdad? La vida de Luna no es solo tu creación, también es un camino. Hay un precio, Miguel, un precio que debes pagar. Antes de que Miguel pudiera abordar la alarmante revelación, el aire se volvió espeso y las sombras comenzaron a deslizarse como tentáculos. «Rafael, ayúdala», gritó Miguel, mientras las manos de su hijo se frotaban contra su pecho, incapaces de comprender lo que sucedía. «Rafael, escúchame». La voz de Luna era ahora un eco distante. «Esta energía es más que nuestra conexión. Está ligada a un legado, algo que no solo afecta a nuestra familia, sino a todos». Poco antes de que Miguel pudiera procesar las implicaciones, una sacudida brutal rompió el silencio que se había instalado. De repente, Rafael empezó a convulsionar, su rostro distorsionado por la lucha interna. «Papá, hay algo en mí, algo que nunca entendí». La voz de Rafael resonó, entrelazada con el dolor y la revelación. Y antes de que Miguel pudiera asimilarlo, fue como si un fragmento de su propia historia se estuviera desmoronando. La conexión entre padres e hijos nunca había sido solo genéticamente forjada. Era algo mucho más profundo, ligado a secretos que había enterrado incluso en su propia memoria. «¿Qué has hecho?», gritó el hombre enmascarado, mientras las sombras a su alrededor amenazaban con consumirlo. Todo el laboratorio temblaba, sacudido por verdades ocultas que ahora brotaban como un río indomable, inundando cada rincón. Miguel se dio cuenta de que, en el centro de toda esta confusión, un nuevo juego estaba en marcha. La clave estaba en la fusión entre la vida de sus hijos, lo que había forjado a partir de su dolor y sus errores. Pero la pregunta que permanecía en el aire era aterradora. ¿Qué decisiones haría Miguel antes de que todo se desmoronara de una vez por todas? ¿Podría salvar a sus hijos y a sí mismo del destino que él mismo había creado? Mientras la luz y la oscuridad luchaban en su mente, un grito resonó. El laboratorio, con sus secretos y sus sombras, se convirtió en el campo de batalla de su alma. ¿Qué verdad sería revelada al final de este caos? No había respuestas, solo incertidumbre y un futuro que pendía del hilo de sus elecciones. Mientras el doctor Miguel se debatía entre el caos y la revelación, una explosión incontrolable reverberó en el aire, sacudiendo las paredes del laboratorio, como si el mismo espacio estuviera a punto de colapsar. La atmósfera se volvió densa y oscura. El humo comenzaba a infiltrarse por todos lados. Pero en medio de la conmoción, la voz del hombre enmascarado retumbó en todos los rincones. «No puedes escapar de esto, Videl. Tus acciones han dejado huellas que no se borran».
El sudor comenzó a deslizarse por la frente de Miguel. Con un grito, intentó alcanzar a Rafael, quien por un instante había quedado paralizado, con la esfera de luz vibrando en su mano. ¡Ah, papá! ¡No puedo controlarlo! Rafael, exhausto, cayó de rodillas, su conexión con Luna débil y tambaleante. ¡Rafael, cúbrete!, Miguel gritó. Pero era demasiado tarde. El hombre enmascarado lanzó una descarga de energía oscura que estalló en un estruendo, haciendo que el suelo temblara. La luz que emanaba de Rafael se extinguió en un parpadeo, y el vínculo que había forjado con su hermana desapareció, dejando una profunda negrura en el corazón de Miguel. ¿Qué hiciste? La voz de Miguel tembló, ya sin aliento. Las palabras murmuradas del hombre enmascarado resonaron en su mente, dejando un eco aterrador. La sangre lo reclama. Y justo cuando la desesperación parecía arrastrarlo al abismo, en medio del caos, un nuevo estallido iluminó el laboratorio. No era una explosión de destrucción, sino una luz resplandeciente que surgió de Luna, desde su posición en el borde de la inconsciencia. Algo dentro de ella despertó, irradiando una energía dorada que llenó el aire. Miguel parpadeó, atónito. La luz, que era pura, casi mágica. Y lo extraño fue cómo todos en la sala, incluido el hombre enmascarado, se detuvieron, fascinados. «¡Luna, es tú!», gritó, pero asustado por lo que veía. La visión de su hija transformada era abrumadora. No era la niña enferma que conocía, sino una versión de ella más poderosa, más intensa. ¿Qué está sucediendo? Luna alzó la vista. Sus ojos brillaban con una claridad inusitada, como si algo ancestral y poderoso hubiese despertado en su interior. «Papá, yo soy la fusión de sus vidas. Soy lo que hemos creado juntos, pero ahora el equilibrio debe ser restaurado». La realidad de sus palabras golpeó a Miguel como un mazo. La angustia, el sufrimiento de sus hijos, las decisiones que había tomado, todo era parte de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Mientras la luz de Luna crecía, el hombre enmascarado mostró un destello de sorpresa, pero su rostro se endureció. «Ella no puede controlarlo», dijo, tratando de mantener su poder de influencia. «El equilibrio nunca puede restaurarse sin su sacrificio». «No». Miguel se alzó, ahora lleno de una nueva determinación. «No voy a dejar que tú determines lo que deben parar mis hijos». Pero en ese instante, un temblor sacudió el laboratorio. La energía de Luna comenzó a desbordarse, rompiendo las paredes del espacio en el que se encontraban. Luces parpadeaban, y el aire se volvió eléctrico. Sin embargo, la explosión repentina de energía semblaba haber despertado otra verdad aún más oscura. Un reflejo sombrío apareció en la mirada del hombre enmascarado. «¿Entiendes ahora, verdad? La vida de Luna no es solo tu creación, también es un camino. Hay un precio, Miguel, un precio que debes pagar». Antes de que Miguel pudiera abordar la alarmante revelación, el aire se volvió espeso y las sombras comenzaron a deslizarse como tentáculos. «¡Rafael, ayúdala!», gritó Miguel, mientras las manos de su hijo se frotaban contra su pecho, incapaces de comprender lo que sucedía. «¡Rafael, escúchame!». La voz de Luna era ahora un eco distante. «Esta energía es más que nuestra colección. Está ligada a un legado. Algo que no solo afecta a nuestra familia, sino a todos». Poco antes de que Miguel pudiera procesar las implicaciones, una sacudida brutal rompió el silencio que se había instalado. De repente, Rafael empezó a convulsionar.
su rostro distorsionado por la lucha interna. «Papá, hay algo en mí, algo que nunca entendí». La voz de Rafael resonó, entrelazada con el dolor y la revelación. Y antes de que Miguel pudiera asimilarlo, fue como si un fragmento de su propia historia se estuviera desmoronando. La conexión entre padres e hijos nunca había sido solo genéticamente forjada. Era algo mucho más profundo, ligado a secretos que había enterrado incluso en su propia memoria. «¿Qué has hecho?», gritó el hombre enmascarado, mientras las sombras a su alrededor amenazaban con consumirlo. Todo el laboratorio temblaba, sacudido por verdades ocultas que ahora brotaban como un río indomable, inundando cada rincón. Miguel se dio cuenta de que, en el centro de toda esta confusión, un nuevo juego estaba en marcha. La clave estaba en la fusión entre la vida de sus hijos, lo que había forjado a partir de su dolor y sus errores. Pero la pregunta que permanecía en el aire era aterradora. ¿Qué decisiones haría Miguel antes de que todo se desmoronara de una vez por todas? ¿Podría salvar a sus hijos y a sí mismo del destino que él mismo había creado? Mientras la luz y la oscuridad luchaban en su mente, un grito resonó. El laboratorio, con sus secretos y sus sombras, se convirtió en el campo de batalla de su alma. ¿De verdad sería revelada al final de este caos? No había respuestas, solo incertidumbre y un futuro que pendía del hilo de sus elecciones. De repente, un viento helado sopló a través de la habitación, apoderándose de toda la energía que antes parecía vibrar con vida. Miguel sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? La luz de Luna se atenuó, como si la verdad que ella había desvelado le robara fuerza. En un instante, la calidez que sentían se convirtió en un vacío profundo. Los gritos de Rafael se convirtieron en murmullos confusos. «Esto no está bien», Miguel murmuró. Su corazón se estremeció. Una revelación helada atravesó su mente cuando un recuerdo olvidado emergió de las profundidades de su ser. Las noches en que su esposa había estado a su lado, hablando de sueños de poder y un legado que debía ser protegido. Lo que no sabía, lo que nunca imaginó, era que lo que había creado eran más que hijos, eran una extensión de su propio deseo. «¡No! ¡No puede ser!», exclamó de repente, mientras un último destello de la oscuridad surcaba el aire. La conexión entre él y sus hijos estaba a punto de romperse, y la trágica verdad se desnudó ante sus ojos. «Eres», comenzó a decir, mirando a Luna y luego a Rafael. «No, eres un legado de todo lo que mi obsesión pretendía evitar». Al hacer esta revelación, en un giro abrupto de los acontecimientos, el hombre enmascarado sonrió. Su rostro se iluminó con un destello de triunfo. «Y ahora, Miguel, debes elegir. ¿Volverá a ser todo como antes o perderás lo que queda de tu familia por tu propia creación?» Y con esas palabras, Miguel sintió que el suelo temblaba y la realidad se desvanecía. La vida de sus hijos pendía de un hilo, y todo lo que había creído estar a salvo se desmoronaba ante sus propios ojos. ¿Podría volver atrás en el tiempo y deshacer lo que había hecho? ¿O estaba destinado a perderlos para siempre? Mientras el doctor Miguel se debatía entre el caos y la revelación, una oscura corriente de aire atravesó la sala, dejando la sensación de que algo grandioso estaba a punto. ¿Qué ocurrir? El hombre enmascarado, con su presencia amenazante y su voz resonando con un eco aterrador, parecía estar disfrutando del desmoronamiento emocional de Miguel. «Tú, Miguel, no entiendes.
Todo está conectado. Cada elección, cada error ha llevado a este momento. Miguel sintió como si el suelo se moviera debajo de él. No puedo dejar que esto acabe así, gritó, buscando entre las llamas del caos una salida. Pero ante él, la imagen de sus hijos se desdibujó rápidamente. La luz de luna empezaba a atenuarse, y la expresión de Rafael se tornaba en desesperación. De repente, el humo que rodeaba a Miguel empezó a tomar forma. Fue un giro inesperado, una sombra escalofriante que se erguía en medio del caos. Miguel volvió la mirada y vio otra figura. Esta vez no era el hombre enmascarado. Un tercer personaje salió. De la oscuridad era Atenea. Miguel se quedó paralizado. Su esposa, muerta hacía años, estaba de pie frente a él. Su presencia tan sorprendente como aterradora. «Miguel, estoy aquí para salvarte», dijo Atenea, su voz suave, casi etérea. La apariencia de Atenea era un reflejo de los sueños que Miguel había perdido. Una mezcla de amor y arrepentimiento. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Miguel, su voz temblando. «Creí que te había perdido para siempre». «¿Cómo es posible?». La confusión y el asombro lo envolvieron. «Igual que tú, he sufrido por nuestras decisiones», respondió Atenea, caminando hacia Miguel con una serenidad inquietante. «He estado observando tus experimentos, tus errores. Soy parte de este ciclo, y lo que aún no sabes es que la verdadera conexión entre nuestros hijos es mucho más profunda de lo que crees». Rafael, todavía en el suelo, miró a su padre y luego a la figura de su madre, sin comprender. ¿Qué significa eso?», balbuceó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Atenea dirigió su mirada a su hijo. «Rafael, Luna no es solo tu hermana. Ella es un resultado directo de lo que creamos juntos. Y tú eres el eslabón que puede liberar a todos». La revelación se hizo eco en la mente de Miguel. Las palabras de Atenea planteaban un dilema feroz. Si era verdad todo lo que había hecho, cada sacrificio y cada decisión tenía un propósito. «Dime que no es verdad», Miguel murmuró, incapaz de enfrentar la posibilidad. «Dime que no los estoy condenando». El hombre enmascarado, furioso, rompió el silencio. «Ella miente. Él es un loco que ha perdido el control. Las decisiones que tomaste condenan no solo a tus hijos, sino a todo lo que jamás comprendiste». Atenea extendió su mano, y una energía brillante empezó a emerger de su figura. «Hay un modo, Miguel. Debes abrir tu corazón y aceptar la verdad. Solo así podrás detener este ciclo de dolor». La luz que emanaba de Atenea iluminó la habitación, dispersando la oscuridad y revelando la verdadera esencia de lo que eran. «¡No! ¡No hay tiempo para esperanzas vacías!», gritó el hombre enmascarado, su furia palpable. «¿Quién crees que eres para cambiar el destino de estos niños? La sangre lo reclama». La argucia en su voz despertó algo oscuro en Miguel. Con cada palabra del enmascarado se transformaba en una lucha más grande que sus propios deseos. «Tú no entiendes nada. Este es solo el comienzo», dijo Miguel, sintiendo cada fibra de su ser arder con una nueva determinación. De pronto la luz que Atenea emanaba se intensificó, revelando un pasado enterrado por Miguel. Secretos oscuros, cosas que él mismo había negado. Y fue entonces que la verdad se intensificó, golpeando a Miguel como un trueno. «Tú no eras solo un padre», susurró Atenea. «Eras un creador jugando a ser Dios. La fusión de nuestros hijos es también un reflejo de nuestras propias decisiones». Miguel sintió que su respiración se cortaba.
Todo lo que había creído sobre su papel como padre se tambaleaba ante esta revelación. «¡No puede ser!», exclamó, mientras las verdades permanecían suspendidas en el aire, cortantes como cuchillas. «Pero hay algo más que debes saber», continuó Atenea. «Uno de ellos debe hacer un sacrificio. No será en vano. La vida de Luna y Rafael depende de ello». Los ojos de Miguel se ensombrecieron. ¿Sería un sacrificio real? ¿Qué significaba eso? Y mientras buscaba respuestas, el laboratorio comenzó a colapsar. La energía de todos los seres en conflicto mezclándose en un torbellino de luz y oscuridad. En un giro final, Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La pregunta que temía se alzaba entre ellos, en medio de la confusión. ¿Quién sería el próximo en caer? ¿Su amada esposa? ¿Sus hijos? ¿O él mismo? La tensión era insoportable. Mientras el caos reinaba, todo se volvió oscuro de nuevo. Y Miguel supo que una decisión debía tomarse. Pero antes de que pudiera actuar, Atenea susurró en su oído: «La verdad está en ti. El destino de tu familia aguarda, mientras muy pronto alguno tendrá que elegir. ¿Quién será?». Así cerró el capítulo, dejando todo en el aire, la incertidumbre como una sombra abrumadora sobre sus corazones. Y la pregunta que resonó en la sala: ¿estaba preparado para enfrentar lo que vendría? Mientras el doctor Miguel se debatía entre el caos y la revelación, una oscura corriente de aire atravesó la sala, dejando la sensación de que algo grandioso estaba a punto de ocurrir. El hombre enmascarado, con su presencia amenazante y su voz resonando con un eco aterrador, parecía estar disfrutando del desmoronamiento emocional de Miguel. «Tú, Miguel, no entiendes. Todo está conectado. Cada elección, cada error ha llevado a este momento». Miguel sintió como si el suelo se moviera debajo de él. «No puedo dejar que esto acabe así», gritó, buscando entre las llamas del caos una salida. Pero ante él, la imagen de sus hijos se desdibujó rápidamente. La luz de Luna empezaba a atenuarse y la expresión de Rafael se tornaba en desesperación. De repente, el humo que rodeaba a Miguel empezó a tomar forma. Fue un giro inesperado, una sombra escalofriante que se erguía en medio del caos. Miguel volvió la mirada y vio otra figura. Esta vez no era el hombre enmascarado. Un tercer personaje salió de la oscuridad. Era Atenea. Miguel se quedó paralizado. Su esposa, muerta hacía años, estaba de pie frente a él, su presencia tan sorprendente como aterradora. «Miguel, estoy aquí para salvarte», dijo Atenea, su voz suave, casi etérea. La apariencia de Atenea era un reflejo de los sueños que Miguel había perdido, una mezcla de amor y arrepentimiento. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Miguel, su voz temblando. «Creí que te había perdido para siempre. ¿Cómo es posible?». Confusión y asombro lo envolvieron. «Igual que tú, he sufrido por nuestras decisiones», respondió Atenea, caminando hacia Miguel con una serenidad inquietante. «He estado observando tus experimentos, tus errores. Soy parte de este ciclo, y lo que aún no sabes es que la verdadera conexión entre nuestros hijos es mucho más profunda de lo que crees». Rafael, todavía en el suelo, miró a su padre y luego a la figura de su madre, sin comprender. ¿Qué significa eso?», balbuceó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Atenea dirigió su mirada a su hijo. «Rafael, Luna no es solo tu hermana.
Ella es un resultado directo de lo que creamos juntos. Y tú eres el eslabón que puede liberar a todos. Miguel sintió que su respiración se cortaba. «¡No puede ser!», exclamó, mientras las verdades permanecían suspendidas en el aire, cortantes como cuchillas. «Pero hay algo más que debes saber», continuó Atenea. «Uno de ellos debe hacer un sacrificio. Lo será en vano. La vida de Luna y Rafael depende de ello». Los ojos de Miguel se ensombrecieron. ¿Sería un sacrificio real? ¿Qué significaba eso? Y mientras un grito aterrador resonó en el aire, Rafael se arqueó hacia atrás, sus ojos desorbitados. «¡Papá! ¡No puedo detenerlo!». La luz que emanaba de Luna se transformó en un remolino aterrador. El hombre enmascarado sonrió y en un destello desapareció en un brillar oscuro, como si siempre hubiera estado un paso adelante. A través de la confusión, Miguel sintió que en lo profundo de su ser una verdad sombría emergía. La conexión genética no era solo hecha de amor. Aquel odio hacia su padre brotaba de sus venas. «¿De qué estás hablando, Rafael?», preguntó Miguel. Su voz era un hilo. Soy el verdadero experimento. Lo que creé, lo que ustedes nos crearon juntos. No soy un niño, soy el resultado de tu ambición y desesperación. Cada manipulación te está reclamando». Las palabras golpearon a Miguel como si hubiera sido golpeado por un rayo. La luz de Luna parpadeó y Miguel comprendió que su peor miedo se había hecho a la realidad. Ahora Rafael no solo era su hijo, era una creación cargada de un oscuro legado familiar. En un instante, la gloria y la desesperación se unieron. Miguel se hundió en sus propios pensamientos mientras la verdad se desvelaba ante él. El sacrificio no era solo uno de ellos, era toda la familia, condenada por sus propios ideales. Mientras el laboratorio crujía y se desmoronaba a su alrededor, Miguel se encontró frente a una decisión improvisada. «¿Qué significa esto?», murmuró él, sintiendo que el aire se espesaba. Su mundo se reducía a un solo momento. ¿Podría salvar a sus hijos? ¿O deberían ser ellos quienes sacrificaran todo por él? Rafael sonrió con tristeza, mientras la luz se intensificaba. «Eres responsable de todo esto». «Pero nosotros no somos las marionetas que pensabas». «No, papá, no te dejes engañar». La voz de Atenea resonó en el aire. «La culpa nunca fue tuya sola, Miguel. Todos somos parte de esta historia. Ahora debes decidir». Y así el caos se intensificó. ¿El hombre enmascarado estaba detrás de todo esto? ¿O deberían ellos encontrar un equilibrio y aceptar su destino a la locura que los había encontrado? La escena se tornó un frenesí de luz y sombra, mientras la pregunta crucial retumbaba en la mente de Miguel. ¿Podría enfrentar la verdad de lo que realmente había creado en sus hijos? Mientras el doctor Miguel se debatía entre el caos y la revelación, una oscura corriente de aire atravesó la sala, dejando la sensación de que algo grandioso estaba a punto de ocurrir. El hombre enmascarado, con su presencia amenazante y su voz resonando con un eco aterrador, parecía estar disfrutando del desmoronamiento emocional de Miguel. «Tú, Miguel, no entiendes. Todo está conectado. Cada elección, cada error ha llevado a este momento». Miguel sintió como si el suelo se moviera debajo de él. «No puedo dejar que esto acabe así», gritó, buscando entre las llamas del caos una salida. Pero ante él, la imagen de sus hijos se desdibujó rápidamente. La luz de Luna empezaba a atenuarse.
y la expresión de Rafael se tornaba en desesperación. De repente, el humo que rodeaba a Miguel empezó a tomar forma. Fue un giro inesperado, una sombra escalofriante que se erguía en medio del caos. Miguel volvió la mirada y vio otra figura. Esta vez no era el hombre enmascarado. Un tercer personaje salió de la oscuridad. Era Atenea. Miguel se quedó paralizado. Su esposa, muerta hacía años, estaba de pie frente a él. Su presencia tan sorprendente como aterradora. Miguel, estoy aquí para salvarte, dijo Atenea, su voz suave, casi etérea. La apariencia de Atenea era un reflejo de los sueños que Miguel había perdido. Una mezcla de amor y arrepentimiento. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Miguel, su voz temblando. Creí que te había perdido para siempre. ¿Cómo es posible? Confusión y asombro lo envolvieron. Igual que tú, he sufrido por nuestras decisiones, respondió Atenea, caminando hacia Miguel con una serenidad inquietante. He estado observando tus experimentos, tus errores. Soy parte de este ciclo, y lo que aún no sabes es que la verdadera conexión entre nuestros hijos es mucho más profunda de lo que crees. Rafael, todavía en el suelo, miró a su padre y luego a la figura de su madre, sin comprender. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, balbuceó, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Atenea dirigió su mirada a su hijo. Rafael, Luna no es solo tu hermana. Ella es un resultado directo de lo que creamos juntos. Y tú eres el eslabón que puede liberar a todos. Miguel sintió que su respiración se cortaba. «No puede ser», exclamó, mientras las verdades permanecían suspendidas en el aire, cortantes como cuchillas. «Pero hay algo más que debes saber», continuó Atenea. «Uno de ellos debe hacer un sacrificio. No será en vano. La vida de Luna y Rafael depende de ello». Los ojos de Miguel se ensombrecieron. ¿Sería un sacrificio real? ¿Qué significaba eso? Y mientras buscaba respuestas, el laboratorio comenzó a colapsar. La energía de todos los seres en conflicto mezclándose en un torbellino de luz y oscuridad. En un giro final, Miguel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La pregunta que temía se alzaba entre ellos, en medio de la confusión. ¿Quién sería el próximo en caer? ¿Su amada esposa? ¿Sus hijos? ¿O él mismo? La tensión era insoportable. Mientras el caos reinaba, todo se volvió oscuro de nuevo, y Miguel supo que una decisión debía tomarse. Pero antes de que pudiera actuar, Atenea susurró en su oído: «La verdad está en ti. El destino de tu familia aguarda». Mientras muy pronto alguno tendrá que elegir. ¿Quién será? Y justo cuando la realidad parecía desmoronarse, un grito aterrador resonó en el aire. Rafael se arqueó hacia atrás, sus ojos desorbitados. «¡Papá! ¡No puedo detenerlo!». La luz que emanaba de Luna se transformó en un revolino aterrador. El hombre enmascarado sonrió y en un destello desapareció en un brillar oscuro, como si siempre hubiera estado un paso adelante. A través de la confusión, Miguel sintió que en lo profundo de su ser una verdad sombría emergía. La conexión genética no era solo hecha de amor. Aquel odio hacia su padre brotaba de sus venas. «¿De qué estás hablando, Rafael?», preguntó Miguel. Su voz era un hilo. Soy el verdadero experimento. Lo que creé, lo que ustedes dos crearon juntos. No soy un niño. Soy el resultado de tu ambición y desesperación. Cada manipulación te está reclamando». Las palabras golpearon a Miguel como si hubiera sido golpeado por un rayo.
La luz de luna parpadeó y Miguel comprendió que su peor miedo se había hecho a la realidad. Ahora Rafael no solo era su hijo, era una creación cargada de un oscuro legado familiar. En un instante, la gloria y la desesperación se unieron. Miguel se hundió en sus propios pensamientos, mientras la verdad se desvelaba ante él. El sacrificio no era solo uno de ellos, era toda la familia, condenada por sus propios ideales, mientras el laboratorio crujía y se desmoronaba a su alrededor. Miguel se encontró frente a una decisión improvisada. ¿Qué significa esto?, murmuró él, sintiendo que el aire se espesaba. Su mundo se reducía a un solo momento. ¿Podría salvar a sus hijos o deberían ser ellos quienes sacrificaran todo por él? Rafael sonrió con tristeza, mientras la luz se intensificaba. Eres responsable de todo esto, pero nosotros no somos las marionetas que pensabas. No, papá, no te dejes engañar. La voz de Atenea resonó en el aire. La culpa nunca fue tuya sola, Miguel. Todos somos parte de esta historia. Ahora debes decidir. Y así el caos se intensificó. ¿El hombre enmascarado estaba detrás de todo esto? ¿O deberían ellos encontrar un equilibrio y aceptar su destino a la locura que los había encontrado? La escena se tornó un frenesí de luz y sombra, mientras la pregunta crucial retumbaba en la mente de Miguel. ¿Podría enfrentar la verdad de lo que realmente había creado en sus hijos? Mientras el doctor Miguel luchaba contra la creciente tormenta de emociones, un grito desgarrador resonó en el aire. ¡Papá! ¡No puedo detenerlo! Rafael, con sus ojos desorbitados, parecía estar atrapado en una corriente eléctrica que zigzagueaba a su alrededor. La luz que emana de Luna se volvió un torbellino, descontrolada y brillante, una agonía colorida de lo que podría ser su salvación o su perdición. Miguel sintió pánico. «¡Rafael, mantente firme!», gritó, intentando llegar hasta él. Pero el caos era intenso, cada segundo contaba. De repente, en medio de la confusión, un destello de luz oscura emergió del suelo, envolviendo a todos en un instante. El hombre enmascarado sonrió. Su expresión transmitía una satisfacción inquietante. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Miguel, dijo, mientras la habitación comenzaba a colapsar a su alrededor. La figura de Atenea brilló, interponiéndose entre la oscuridad y sus hijos. «Miguel, escúchame», dijo con firmeza. Miró a Luna y luego a Rafael, como si buscaran un rayo de esperanza en medio del desastre. «Hay algo que debes saber. No es solo un sacrificio. Es el legado que dejamos, un secreto que no se ha revelado». «¿Qué más hay?», preguntó Miguel, su voz temblando, mientras el laboratorio crujía a su alrededor. La luz se intensificó, revelando imágenes fugaces de un pasado que jamás había querido recordar. Recuerdos de noches de desesperación, de experimentos que salieron mal y de promesas hechas a una mujer que ya no estaba. «Dime la verdad, Atenea». En un instante, la habitación fue invadida por otro estallido de energía, y el espacio parecía fragmentarse. Una sombra oscura emergió, una figura familiar que Miguel no había visto en años, su propio padre. Un hombre que había creído haber dejado atrás en su vida era ahora un espectro de memoria, desvanecido, pero presente. «¿Qué haces aquí?», Miguel balbuceó, paralizado por el horror. «Soy parte de lo que has creado», dijo su padre, su voz llenando el aire tenso. «Tu ambición, tus errores,
Todo ha conducido a esto. Mientras su padre hablaba, Miguel sintió que la realidad se deslizaba de sus manos. La energía de Rafael intensificaba, creando oleadas de luz. Pero la sombra de su padre lo envolvía en un frío mortal. Tú nunca estuviste solo en esto. Yo también fui parte de tu decisión de jugar a ser Dios. El corazón de Miguel se detuvo por un segundo. Entonces, ¿tú también eres parte de este experimento? La revelación lo golpeó como un terremoto. No solo había encadenado a sus hijos a su legado, sino que su propio padre había sido el precursor de sus locuras. La verdad era más oscura de lo que podía concebir. ¡Rafael Luna! ¡Dejen de hacerlo!, gritó Miguel, aturdido. Pero en el caos de la verdad, un nuevo silencio se apoderó. Era un silencio profundo, un grito que resonaba en el alma de quienes lo escuchaban. Luz, oscuridad y el eco de decisiones que nunca deberían haber tomado. ¿Quién sabe lo que podría pasar si seguimos puliendo esto?, dijo el hombre enmascarado, burlándose de la situación. Todo se conecta al legado de Miguel. Tal vez la verdadera liberación esté en aceptar un final, pero un final no es nunca lo que parece. Y en ese momento, la energía en la habitación comenzó a cambiar de forma, fluctuando entre la luz brillante y la sombra opresiva, atrapándolos en un ciclo de desesperación. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. No quiero ser parte de esto más. Dame una salida. La angustia de su hijo hizo eco en el corazón de Miguel. Cada emoción estaba confundiéndolo más, llevándolo al borde de la locura. Luna, consumida por el dolor, gritó: «Papá, no somos solo construcciones. Somos parte de algo que es más que tú». Las palabras cortaron a Miguel como cuchillos. ¿Qué podía hacer? Se dio cuenta de que había que tomar una decisión. ¿Una solución o un sacrificio? La pérdida que enfrentaba lo abrumaba mientras su familia se descalabraba ante sus ojos. Justo cuando Miguel se preparaba para decidir, una explosión de luz brotó de Luna, iluminando el laboratorio. Y mientras la luz blanca envolvía todo, un susurro helado atravesó el caos. El legado está destinado a repetirse. En un momento que se sintió eterno, la verdad aplastante salió del remolino de confusión. Y todos comprendieron que todo lo que habían conocido, cada decisión y sacrificio, estaban conectados de maneras que jamás imaginarían. Las sombras se agitaron y la atmósfera se tornó irrespirable. La verdad estaba a punto de estallar, y con ella un hilo de destino que podría cambiar el curso de sus vidas por completo. ¿Quién podría ser el verdadero creador de esto? ¿Y a qué precio? El caos del laboratorio se convirtió en un eco de los gritos de sus almas atrapadas. Y la pregunta quedó en el aire: ¿cómo podrían romper el ciclo de dolor que habían creado? Mientras el doctor Miguel luchaba contra la creciente tormenta de emociones, un grito desgarrador resonó en el aire. «¡Papá! ¡No puedo detenerlo!». Rafael, con los ojos desorbitados, parecía estar atrapado en una corriente eléctrica que zigzagueaba a su alrededor. La luz que emanaba de Luna se volvió un torbellino, descontrolada y brillante, una agonía colorida de lo que podía ser su salvación o su perdición. Miguel sintió pánico. «¡Rafael, mantente firme!», gritó, intentando llegar hasta él. Pero el caos era intenso. Cada segundo contaba. De repente, en medio de la confusión, un destello de luz oscura emergió del suelo, envolviendo a todos en un instante. El hombre enmascarado sonrió. Su expresión transmitía una satisfacción inquietante. «La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, Miguel», dijo mientras la habitación comenzaba a colapsar a su alrededor. La figura de Atenea brilló,
interponiéndose entre la oscuridad y sus hijos. «Miguel, escúchame», dijo con firmeza. Miró a Luna y luego a Rafael, como si buscaran un rayo de esperanza en medio del desastre. «Hay algo que debes saber. No es solo un sacrificio, es el legado que dejamos, un secreto que no se ha revelado». «¿Qué más hay?», preguntó Miguel, su voz temblando, mientras el laboratorio crujía a su alrededor. La luz se intensificó, revelando imágenes fugaces de un pasado que jamás había querido recordar. Recuerdos de noches de desesperación, de experimentos que salieron mal y de promesas hechas a una mujer que ya no estaba. «Dime la verdad, Atenea». En un instante, la habitación fue invadida por otro estallido de energía y el espacio parecía fragmentarse. Una sombra oscura emergió, una figura familiar que Miguel no había visto en años. Su propio padre. Un hombre que había creído haber dejado atrás en su vida era ahora un espectro de memoria, desvanecido pero presente. «¿Qué haces aquí?», Miguel balbuceó, paralizado por el horror. «Soy parte de lo que has creado», dijo su padre, su voz llenando el aire tenso. «Tu ambición, tus errores, todo ha conducido a esto». Mientras su padre hablaba, Miguel sintió que la realidad se deslizaba de sus manos. La energía de Rafael intensificaba, creando oleadas de luz, pero la sombra de su padre lo envolvía en un frío mortal. «Tú nunca estuviste solo en esto. Yo también fui parte de tu decisión de jugar a ser Dios». El corazón de Miguel se detuvo por un segundo. «Entonces, ¿tú también eres parte de este experimento?». La revelación lo golpeó como un terremoto. No solo había encadenado a sus hijos a su legado, sino que su propio padre había sido el precursor de sus locuras. La verdad era más oscura de lo que podía concebir. «Rafael, Luna, dejen de hacerlo», gritó Miguel, aturdido. Pero en el caos de la verdad, un nuevo silencio se apoderó. Era un silencio profundo. Un grito que resonaba en el alma de quienes lo escuchaban. Luz, oscuridad y el eco de decisiones que nunca deberían haber tomado. «¿Quién sabe lo que podría pasar si seguimos puliendo esto?», dijo el hombre enmascarado, burlándose de la situación. «Todo se conecta al legado de Miguel. Tal vez la verdadera liberación esté en aceptar un final. Pero un final no es nunca lo que parece». Y en ese momento la energía en la habitación comenzó a cambiar de forma, fluctuando entre la luz brillante y la sombra opresiva, atrapándolos en un ciclo de desesperación. Los ojos de Rafael se llenaron de lágrimas. «No quiero ser parte de esto más. Dame una salida». La angustia de su hijo hizo eco en el corazón de Miguel. Cada emoción estaba confundiéndolo más, llevándolo al borde de la locura. Luna, consumida por el dolor, gritó: «¡Papá! No somos solo construcciones. Somos parte de algo que es más que tú». Las palabras cortaron a Miguel como cuchillos. ¿Qué podía hacer? Se dio cuenta de que había que tomar una decisión, una solución o un sacrificio. La pérdida que enfrentaba lo abrumaba, mientras su familia se descalabraba ante sus ojos. Justo cuando Miguel se preparaba para decidir, una explosión de luz brotó de Luna, iluminando el laboratorio, y mientras la luz blanca envolvía todo, un susurro helado atravesó el caos. «El legado está destinado a repetirse». En un momento que se sintió eterno, la verdad aplastante salió del remolino de confusión, y todos comprendieron que todo lo que habían conocido, cada decisión y sacrificio, estaban conectados de maneras que jamás imaginarían. Las sombras se agitaron y la atmósfera se tornó irrespirable. La verdad estaba a punto de estallar, y con ella
Un hilo de destino que podría cambiar el curso de sus vidas por completo. ¿Quién podría ser el verdadero creador de esto? ¿Y a qué precio? El caos del laboratorio se convirtió en un eco de los gritos de sus almas atrapadas. Y la pregunta quedó en el aire. ¿Cómo podrían romper el ciclo de dolor que habían creado?